Bueno, hola y bienvenidos de vuelta a NPI. El día de hoy estamos con Daniel Cabrera, ideólogo político, Exacto. actor, ¿qué más? Bueno, activista por los derechos humanos, la naturaleza, pero principalmente un ¿Ideólogo político? ideólogo político. Yo te conocí en TikTok porque hablabas de política y, bueno, en tus reseñas te pones a ti mismo como ideólogo político, ¿verdad? Sí, es entender lo que uno hace. Ajá. Escribo de política hace 10 años y haciendo revisión, pues al menos en Bolivia nunca nadie ha escrito algo similar. Ajá. Quizá podría hablar de Félix Pazzi, que él habla de una tercera vía. Ya. Yo creo que también lo consideraría un ideólogo político, porque ha desarrollado una nueva ideología, una nueva forma de entender la política. Por eso un ideólogo político genera nuevas ideas en materia política. Ya, qué chido. A ver, entonces, bueno, vamos a darle salud con el cafecito. No sé si está muy caliente. Estamos. Sí. Bueno, hay gente que también le gusta muy caliente las cosas, ¿no? Sí, y aparte se va a ir enfriando. Así. Sí, bueno, aparte con el clima está todo súper. Sí. ¿Qué es un ideólogo político, Daniel? Bueno, es la primera vez que escucho yo este término para que alguien que se defina de esa manera. Un ideólogo político es alguien que genera nuevas ideas de la política, como te decía. Pero lo más importante es que estas ideas hablen de una nueva forma, de una nueva estructura, ¿no? Y yo me identifico como ideólogo político porque me he dado cuenta que la política realmente no habla de política, habla de economía. Izquierda y derecha hablan de cómo repartir los recursos. La política nacional, la política mundial. Cualquier política. Habla de cómo repartimos los recursos. Cualquier tipo de política. El sistema político está basado en políticas económicas. Entonces, la política no es igual que políticas económicas. La política es la forma de organizar y decidir de las personas. Y las políticas económicas es la forma en que organizas y decides cómo se va a ejecutar el dinero. Entonces, parto por ahí, ¿no? Por qué la política es la forma de organizarnos y decidir. Entonces yo no hablo de economía, hablo de política. Entonces ya no hablo en su lenguaje, no es para nada su lenguaje el de hablar de la izquierda o la derecha, que tenemos que manejar los medios de producción o no, que tenemos que privatizar o estatizar las cosas, porque eso es parte del dinero. Yo no he estudiado economía, entonces no puedo ni a veces manejar mi propia economía, no creo que pueda resolver los problemas del país económicamente hablando. Qué bueno. Entonces eso dejémoslo para los profesionales, pero de política sí puedo hablar, de la forma de organizarnos y decidir. Y es la misma en todo el mundo. Entonces, ahí escribiendo sobre estas ideas y principalmente el concepto, porque que dicen, hay muchos conceptos para política. Justo recientemente fui a un encuentro de jóvenes investigadores en ciencia política. Por algunos políticas el poder, el manejo del poder, ¿no? Entonces, sí, política y poder tienen que estar... La palabra poder tiene que estar en la cuestión política, ¿no? Claro, pero también en el dinero. Entonces, es complejo. Y necesitaba yo poner en mis propias palabras lo que significaba política al escribir mis ensayos. Exacto. Y, volviendo a, entonces, déjame recapitular. Me dices, política es como que todo... Las decisiones que tomamos, ¿cómo me lo dijiste? La forma de organizar y decidir de la población. La forma de organizar y decidir de la población. La definición de libertad es un poquito parecida ahí, porque la de libertad es la capacidad de decidir de una persona. ¿No tiene que ver un poco con ahí? O sea, la política tendrá que ver con la libertad. Estoy haciendo mezclas desde mi punto de vista, pero no sé si tú concuerdas con esto. De hecho, si hablamos de los fundamentos básicos de las repúblicas como las conocemos, de los estados modernos, está la libertad, está la fraternidad y la igualdad, ¿no? Entonces, incluso viendo desde esa perspectiva, analizando como que el socialismo, la izquierda se quedó con la igualdad, la derecha con la libertad. Y se han olvidado de la fraternidad. Entonces hay que entender desde esa parte. Y ahí es donde entra esto de generar nuevas ideas y hablar de política y no de economía. Ok, la pregunta de rigor, ¿izquierda o derecha? La verdad, creo que el Estado tiene que intervenir porque hay una acumulación. ¿Qué haces con la acumulación de generaciones y generaciones, ¿no? Nuestras repúblicas todavía son pequeñas o jóvenes, digamos, ¿no? Como o sea, que recién han nacido. Claro, repúblicas modernas son, ¿no? Pero hablamos del viejo mundo, esa acumulación de capital de años de evidentemente a través de la fuerza y todo eso, pero existe un capital, o sea, una acumulación de dinero que tiene que ser manejada de alguna forma. Entonces, el Estado nunca va a dejar de existir y tiene que intervenir. Ya el nivel en el que tenga que intervenir, pues eso
eso se habla, ¿no? Pero claro, entonces tendría... Depende de cada sociedad, digamos. Claro, entonces si tengo que definirme, evidentemente tiendo más hacia la izquierda. Ya. A ver, déjame hacer un poquito aquí el abogado del diablo. Entiendo que tú me dices, hay, si quieres, familias o personas que acumulan riqueza. El Estado debería estar ahí, parafraseándote a ti, como para redistribuir esa riqueza no de los individuos. No de los individuos. ¿Ya? ¿De quién? Los territorios van... Bueno, si hablamos ya de quiénes, los reyes. ¿Ya? O los señores feudales. O sea, hay una forma de cómo va acumulando el capital y que va a parar a arcas estatales. O sea, las repúblicas independientes se van formando y tienen como un capital, ¿no? Claro. Entonces, y ese capital nunca va a dejar de existir. Ya sea en forma económica o en forma de bienes o patrimonio. Las tierras que no tienen dueño. O sea, ¿quién se hace cargo de esas tierras que no tienen dueño, no? Claro. Entonces, el Estado siempre va a estar ahí presente y tiene que intervenir de alguna forma dentro del territorio. Entonces, no me refiero a lo de los individuos. Cada uno tiene que saber cómo manejarse. Pero sí hay esta acumulación general, ¿no? Que se delimita a través de las guerras y todo este proceso. Claro, pero digamos, ¿estarías en contra de esta acumulación desmedida? No, para nada. Ah, bueno, pero entonces, ¿dónde entra la cuestión de que me dices, entonces sería un poco más de izquierda? Porque me perdí. Es que la izquierda tiene que ver con repartir los recursos. Los recursos a las personas, los recursos estatales. Ya. Entonces, ¿de dónde sacaríamos los recursos estatales? No creo que debamos meternos exageradamente con los que tienen más. Ya. Evidentemente, por proporcionalidad, ellos deberían aportar contribuir más. Un poco más a la sociedad. Claro que sí. Pero no es que hay que prohibirles, porque ellos generan más movimiento económico, ¿no? Ya. En la parte económica, la verdad, yo creo que se maneja sola, ¿no? El Alto es una muestra de aquello. Sí. Se mueve y se mueve y se mueve. Entonces, creo que por eso separo mucho lo económico de lo político. Entonces, hablamos de estas ideas y si mezclamos que la izquierda es que el Estado debe intervenir en la economía y la derecha es que no debería existir Estado o al menos debe estar lo más limitado posible, por eso tiendo más hacia la izquierda. Claro, debería existir un Estado entonces, pero a lo mejor, entendiendo un poco de lo que me dices, como no debería meterse tanto en economía porque la economía se maneja sola. Sí. Ah, ya, está bien, está chido. Estás entonces como que en un punto ahí intermedio. Oh, bueno, entiendo tu postura ahora, porque me dices, separo mucho la cuestión económica. Veía un poco una parte de uno de tus artículos donde haces una crítica a Milei y a Bukele. Justamente, bueno, no desde el punto de vista económico. Es que ahorita pensar en política y pensar en economía es necesariamente, creo, pensar en Milei, ¿no? Pero hacías esta crítica a estos dos, y me estoy a lo mejor yendo por otro lado, pero por el modo de vista, por el modo presidencialista de la política, ¿verdad? ¿O cuál era tu crítica hacia estas dos personas? Exacto. Pues me trasladas al 2019. Yo el 2019 ya hablaba de esto, de que tenemos un rey moderno en lugar de un presidente. Ya. Porque el rey en ese entonces tenía su corte real y ahora el presidente tiene sus ministros. Los elige directamente, no podemos elegirlos. Aparte es la cabeza y el líder del órgano ejecutivo, es la primera autoridad. Claro. Pero hay una cosa que es la principal que le da esa potestad de rey para mí, que es el control de las Fuerzas Armadas. Ya. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, para mí es muy complejo llegar hasta ese punto. Porque ahí veo, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es de que todos nos concentramos en elegir a una persona y le echamos la culpa a esa persona de que no haga bien las cosas. Claro. Y él va a decir, no, pero yo he elegido a los ministros y los ministros son los que no han hecho bien las cosas. Claro. Pero ellos van a decir, no, pero tú me has elegido. Y no, entonces no hay una forma de controlar. O de que alguien se haga responsable. Exactamente. Ya. Y los juicios de responsabilidades para los presidentes son raros. Y a veces lo resuelven con matarse y ya, como ha pasado en Perú. Claro. Entonces, paso a hablar desde ese lado y ahí veo que realmente el problema es el sistema presidencial parlamentario, que está controlado por los partidos políticos. Entonces, si nos seguimos concentrando en que una persona va a llegar al poder y va a solucionar las cosas, entonces vamos a seguir pataleando, porque el sistema es el mismo. La forma que tenemos de nosotros involucrarnos en la política es a través de un partido político, y el partido político oficialista, o sea, el que gana, es el que tiene de su lado al presidente. Entonces, como no hay esta separación de poderes realmente, ahí es que opto por proponer
y por esto también esto de ideólogo político, el proponer la democratización del órgano ejecutivo. ¿Cómo es eso? La democratización del órgano ejecutivo parte por entender cuál es la utilidad de cada elemento dentro. ¿No? Estamos hablando del presidente, el vicepresidente y los ministros, principalmente. El presidente, como hablábamos al principio, la única potestad extra que no podrían cumplir sus ministros es ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La única. Entonces, ahí entra un debate más fuerte. Aún no lo he tocado con algunos militares, sí, porque yo tengo 27 años, entonces tengo ya personas de mi generación que han salido o que están en el colegio militar, ya tienen grados. Claro. Si te pones a pensar cómo esto de Evo Morales y el MAS funciona, es porque han empezado a hablar así con los de su edad que estaban en ciertos grados en el colegio militar y en la policía. Y han ido subiendo y listo, ya cambian. De repente mi cuate era general. Cambian la ideología dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, me pongo a hablar con ellos y esto es un poco fuerte, ¿no? Entonces, yo hablo de la eliminación. O sea, cambiar la idea de que eliminar el presidente, la figura del presidente sea el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Creo que deberíamos eliminar la figura del presidente. ¿Y qué te dicen estos militares? Dicen estaría bien, pero es como... Están muy metidos a la cabeza esto de la subordinación y constancia. Claro. Entonces, algunos sienten como traición, que habría muchos golpes de Estado. Claro. ¿En quién sería el comandante en jefe? El que es el siguiente al mando del presidente es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Claro, ¿verdad? hay uno que eligen de los 3 o 4 fuerzas, ¿no? De las 3 fuerzas. Sí. Creo que no entra la policía. Son 4. ¿Son 4? La policía es aparte. Son 4, exacto. Uno en jefe y de las otras 3 fuerzas. Ah, claro. Sí, exactamente. Claro, te entiendo. Pero sería interesante porque sería un equilibrio de poderes, ¿no? No sé si vas por ahí un poco. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Pero ¿o por qué dices que valdría la pena proponer este nuevo modelo? La eliminación de la figura del presidente para darle respeto a las mismas Fuerzas Armadas y a la policía. ¿Cómo se debe sentir que años y años de tu vida aguantarte toda la sacada de mierda que te hacen ahí? Porque es terrible. Hemos visto que hay muertos por esto recientemente, ¿no? Incluso algunos hablan de eliminar esto de la obligación de ir al servicio militar. Claro. Entonces, tantos años de sacrificio para que en una elección venga un civil a ser tu jefe. O sea, y a disponer. De todo. ¿Pero qué poder tiene el presidente en la cuestión de las Fuerzas Armadas? Es el comandante en jefe. Puede, así, tú, general, chao, quiero que entres tú, otro, ¿en serio? Exactamente. Y eso es tal cual. Tal cual. O sea, porque entendería que, digamos, por la ley no se pudiera, pero la política tiene su propio modo de juego, ¿no? Digamos. Por eso le hacen reverencia, por eso está ahí al frente, porque por eso es el rey moderno, porque es el que maneja las fuerzas. Por eso es que Putin y allá en las guerras se mandan por una persona. Por eso Maduro ahora se está lanzando a decir que incluso quiere una guerra con Guyana, porque está en el presidente la decisión de declarar o no una guerra. Wow. Ok. Me siento muy idiota no haber sabido esta información por tanto tiempo, porque claro, es un poder sobremesurado. A ver, yo el acercamiento, ya lo había mencionado antes, pero el acercamiento que yo tengo a la política es por esta serie House of Cards. No sé si la has visto o ubicas. La ubico, pero no la he visto. No soy mucho de series, la verdad. Ya, a mí me parece fantástica. Claro, en su momento fue un hit en Netflix. Es una serie política, te la recomiendo mucho porque en realidad... Sí, creo que actúa un actor que lo han censurado. Sí, lo han cancelado. Exacto. Es horrible porque claro, hasta la que es creo 4ª temporada, la serie va así impecable, cada vez se pone más tensa y luego lo sacan y dices, Dios, ¿qué han hecho? Pero es otro tema. Exacto. A ver, es que estaba empezando a leer un libro de política. Quiero ver si estoy haciendo una buena lectura, a lo mejor tú me puedes ayudar. En este libro dice que... bueno, no me acuerdo del libro. Es todo lo que tienes que saber sobre política, creo. Pero parte de que los políticos tienen que tener como que estas dos... O la política tiene estas dos ramas, si quieres ponerlo de esta manera. El ideal político y la realpolitik. ¿Estoy bien? ¿Hay una tercera rama o algo así? ¿O una manera de enfrentarse a la política? Obviamente esta serie se va totalmente por la realpolitik, es decir, totalmente maquiavélica. No vamos a jugar bandos, no hay moral, no hay ideología que se defienda.
hay un objetivo que se tiene que cumplir y se logra a cualquier precio, pues, ¿no? Fin justifica los medios. Pero bueno, a mí me parece que con que haya una persona en el gobierno que trabaje de esta manera, es como que cambia el juego de todos los que están en el gobierno. Es como encontrar una trampa en cualquier deporte que quieras, pero una trampa que es legal, si quieres, o jugar en la raya de la legalidad. Si uno hace eso, no quiero decir que todos lo vayan a hacer, pero muchos otros jugadores políticos tendrían que hacerlo, porque si no, él tendría una desventaja mesurada, ¿no? Sobremesurada, no sé cómo se dice. No sé por qué estaba hablando antes de esto. ¿A qué me fui con esto? Claro, estábamos hablando de lo del poder. Ajá. Y cómo se maneja la política, la real política, estas dos aristas que estabas mencionando. Ya, pero esta cuestión, digamos, de la real... Bueno, ¿tú cómo te identificarías para comenzar? ¿Como más ideólogo político o más como de la real política? Un ideólogo político. De hecho, he tenido ofertas para ser candidato. ¿En serio? Claro. El 2019 yo tenía que entrar como candidato por mi circunscripción. Uh-huh. No tengo libreta de servicio militar, entonces no pude y estaba buscando mi reemplazo. Uh-huh. Entonces, ahí es donde llego al trono. Entonces, como un ideal político, porque ahí me dicen que ese no es el camino, ¿no? Y yo ya me había cansado de intentar, porque me he reunido con jóvenes de todos los colores, ¿no? De 2019 para atrás. Uh-huh. Para adelante ya no, pero con los azules, rojos, blancos, negros, con todos los colores. ¿Ya? Y siempre era como, ok, lo haremos, pero no, tenemos que recolectar firmas para otra cosa. Claro. Ok, ya haremos este proyecto, pero primero esto, primero esto. Yo siempre les dejaba en claro que nunca voy a poner una camiseta política. Es como que soy un apoyo, actividades para jóvenes siempre. Y bueno, entonces ahí es donde me dicen, si quieres realmente transformar las cosas, ven al trono, hablaremos, me dijo una amiga, ¿no? Una de mis opciones para... ¿El trono? ¿Qué es el trono? Teatro Trono. Ah, ya, claro. Ya está bien, ya entendí. y entonces ahí me habla un poco. Encuentro los libros de Iván Nogales, la teoría de la descolonización del cuerpo, el arte que se hace a brazo, y ahí me doy cuenta que podemos transformar la sociedad desde otros campos. Uh-huh. Y es lo que te decía al principio, ahora que estoy mucho más metido en esto, hago como un costo-beneficio y veo qué me conviene más, si seguir teorizando y tratando de entrar a los círculos políticos en donde evidentemente va a ser este choque. Claro. Porque no se sacan el chip de izquierda y derecha. No se sacan el chip de hablar de plata. Lo dejan para después lo político. La ideología política, me dices. La forma de organizarnos y decidir. Claro, nadie habla de si funcionan los senadores o diputados. Ajá. Nadie habla de que los partidos políticos ya no tienen gente, no tienen bases. Uh-huh. Nadie habla de que ahora todos los candidatos han salido por aclamación popular y los partidos son los que los han agarrado. Eva Copa, el PA, el Q, el Camacho, y hay más, seguro que hay muchos más en toda Bolivia que se han hecho ver durante ciertas protestas y todo como personajes individuales sin una base social, y los partidos los han agarrado. Entonces nadie habla de eso. Para mí es muy difícil entonces entablar conversación en los círculos políticos. Claro. Me desgasto. Y como mi intención es transformar la sociedad, entonces he visto en el teatro esa forma de hacer política desde el arte. Qué bueno. Ya, claro, entiendo. Es como que te aburres de la burocracia por la que tenía que pasar cualquier persona para, digamos, ser una figura política. Algo Exacto. así. Porque, bueno, ahora lo que me dices... y no sé si lo mencionabas... Estuve hojeando muchos de los artículos que tienes y hablas también como que... No sé si usabas la palabra monopolización de los partidos. El monopolio de la política. El monopolio de la política. Es como que necesitas estar en un partido para hacer política, ¿no? Uh-huh. Y esto se ha sentado... O sea, el único cambio que hemos tenido en esa materia política ha sido con la Constitución. No era muy clara, pero tampoco prohibía que los pueblos indígenas, originarios y campesinos se postulen a nivel nacional. Uh-huh. No había esa prohibición. Tampoco estaba explícito que podían, pero había como un vacío legal. Uh-huh. Y el 2018, no sé qué año, se habilitan la ley de organizaciones políticas. La verdad no tengo idea. Pero es a principios de 2019, ¿ok? Uh-huh. Pero con esta ley de organizaciones políticas se deja implícito que los pueblos originarios campesinos
solo pueden postularse hasta nivel departamental. Y para nivel nacional tienen que optar por aliarse con un partido político. Entonces, el único avance, que no sé si ha sido a propósito, pero tal vez ha sido simplemente un error de typeo porque no tenía nada claro, como te digo, lo dejan implícito. Es decir, los pueblos indígenas, originarios, campesinos están por debajo que los partidos políticos. Cualquier tipo de revolución democrática, cultural que haya habido, con esa ley se ha ido para abajo y el MAS se convierte en un gobierno más. Era lo único diferente en materia política. Era la única revolución política verdadera que había hecho. Porque si hablamos de lo económico, sigue manejándose de la misma forma. Lo económico es lo mismo. La forma de organización política es lo mismo. Pero darles esta forma de organización directa a los territorios originarios campesinos era un adelanto político, era una revolución política verdadera. Pero cuando pueden representar a sí mismos. Exacto. ¿No? Pero cuando los limitas, y de hecho yo tengo información de que un ala popular se estaba organizando a través de los territorios originarios campesinos, que es que pensaban presentar una fórmula para las elecciones del 2019. Qué chido. Entonces ahí también meten, por eso, ¿no? Ellos saben todo. Los que están en la política, otra cosa aparte de la fuerza de represión que manejan, tienen el secreto de Estado. Son los únicos que saben qué pasa, cuándo pasa y dónde pasa. ¿Cómo es eso? Manejan la policía, manejan los servicios de inteligencia, tienen gente metida en todas partes, entonces... como estos... ¿cómo se dice? Pues como decía, archivos secretos, pero... Claro. Bueno, no sé si tiene otro nombre. Y cosas que, como, por ejemplo, simplemente estando en el gobierno sabes cuánta plata realmente hay. Claro. Una cosa es lo que te muestran, una cosa es lo que hay. Entonces, ese tipo de cosas, eso es poder también. Sí, es terrible, es un poder terrible. Se me fue. Quería hablarte un poquito más de la cuestión política de tus artículos. Bueno, a ver... hablo de esto, de la monopolización de los partidos políticos para cerrar. Y yo creo que nosotros ya tenemos jurisprudencia para poder hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, recapitulo porque creo en tres cosas, ¿no? La democratización del Ejecutivo, lo que te decía, ¿no? La reestructuración del legislativo y la modernización del electoral, ¿no? Para que podamos avanzar una nueva forma de hacer política. A ver, háblame de cada uno. Bueno, ya me hablaste un poquito de la democratización del Ejecutivo. Pero, entonces, sí, empezamos los tres para que entendamos todo. Dale. ¿Ya? Sí, la democratización del Ejecutivo, hablando de estas tres, es la única forma de quitarle el monopolio de la política a los partidos políticos. ¿Ya? Es la única forma. Por eso, como hablábamos del monopolio de la política en uno de los partidos políticos, para quitársela, el primer paso es democratizar el órgano ejecutivo. Es decir, eliminar la figura de presidente, eliminar la figura de vicepresidente. Eliminarlas. Es que no son necesarias. ¿En serio? Pero, sí. Y bueno, a ver, ¿qué más hace un presidente? Bueno, a nivel internacional nos representan, por ejemplo. Pero tenemos un canciller. O sea, podría ir el canciller en ese caso. Y si necesitan una figura de autoridad que firme, pues entre todos los ministros eligen a uno que vaya a firmar en nombre del Estado, si es cosa de firmas. Oye, ¿esto se aplica en algún otro país? No lo sé, creo que en algún país de Europa hay alguna figura parlamentaria nada más. Pero es diferente porque ellos son todos iguales, no tienen diversidad, entonces es muy fácil elegir personas y ya por territorios, todos tienen como una misma cultura. Claro. En países como los nuestros no podemos hacer eso. Es más complicado, ¿no? Exacto, y ya hablaremos de eso en la parte legislativa. A ver. Pero dale. En lo ejecutivo, eso, eliminar la figura de presidente, ahí por eso empezaba con esta gran discusión de qué pasa con las Fuerzas Armadas, quién las manda, cómo se mandan. Entonces, ahí empezamos durísimo, ¿no? Cierto, claro. A ver, espera, ese debate o ese punto lo habíamos dejado abierto. Claro. Entiendo que esta persona que te dijo, los militares que te dijeron, tienen un punto. O sea, la persona que tiene más poder en todo el país es el presidente. Si le quitamos ese poder de manejar las Fuerzas Armadas, el siguiente sería el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sería el nuevo César, si quieres. O tendría esa posibilidad de usar la fuerza. Pero si como Estado... ¿Cómo equilibramos eso? Exacto. Si como Estado firmamos un tratado de paz en donde solo las fuerzas... Y se supone Bolivia es un Estado pacifista. No tendríamos por qué declarar la guerra a nadie. Sí, defendernos. Pero declarar la guerra a nadie no. Entonces, quizá un tipo de artículo o algo que impida declarar guerras o que limite las funciones. O sea, ya tratarlo como es que deberían deliberar. Las Fuerzas Armadas yo creo que deberían deliberar. ¿Cómo? ¿Deliberar ante qué? Entre ellos, sus decisiones.
Entonces eso va en contra incluso de la subordinación y constancia. Por eso te decía que con las personas con las que hablaba, de los militares, se cuestionaban eso. Porque están acostumbrados a que todo se haga como ellos quieren y de una forma. Claro. Entonces, ¿cómo limitamos el poder de esta persona? Esa es esa gran pregunta. Claro. Vengo escribiendo hace 10 años, entonces para llegar a esto es como otra traba, ¿no? Como que voy a ir... Tardaré otros añitos más. Claro, es una incógnita que todavía a lo mejor se puede solucionar. Y se van resolviendo, claro. Si me pongo a ver mis videos, los primeros, ponte del 2017, que es donde empiezo a mostrar mi cara. ¿Ya hacías videos desde 2017? Desde el 2017. El 2017 empiezo a hacer videos. Ya. Y el 2014 empiezo a escribir sobre política. Entonces ya... Qué chido. Ahí me doy cuenta, ¿no? Si veo los videos hay mucha evolución, ¿no? El entendimiento y el empezar, el leer, por supuesto, escribir, hablar. Es natural. La conciencia se va abriendo. Bueno, en la medida en que uno se alimenta de información o de conocimiento, ¿no? Pero sí, sobre todo creo que es interesante. Esto me gusta. Este es el tema que a mí me gusta, la cuestión del conocimiento, porque en la medida en que uno conoce, por lo general al principio es muy radical y luego se va como que amoldando un poco diciendo, no, creo que no está tan grave. Cuando empecé, como todos, creo, cualquier político, el objetivo era ser presidente. Es como que cuando yo sea presidente voy a solucionar todo. Claro. Aprendiendo un poco más, conociendo, he dicho, mejor vicepresidente. Pero yo no quiero meterme con la parte ejecutiva, yo no quiero elegir ministros, yo no quiero estar ahí, ¿no? Claro. Yo quiero reunirme con el pueblo, de alguna forma poder hacer eso. El vicepresidente es el presidente de la Cámara Legislativa. Entonces dije, mejor seré vicepresidente. Y cuando le dije a mamá, no, ya no quiero ser presidente, quiero ser vicepresidente. Bajas la calidad de tus sueños, me dice. ¿No? Pero no entendía. Y luego es como que no, mi objetivo no es ni ser presidente ni ser vicepresidente, ni ser ninguna autoridad, porque desde adentro no voy a poder cambiar nada. El objetivo es hacer una constitución, una nueva constitución, una verdadera asamblea constituyente. Entonces, si hablamos de la asamblea constituyente, hemos hecho una recientemente, porque me dicen, ya hemos hecho una recientemente. Yo vuelvo a lo mismo, la hemos hecho, pero bajo el monopolio de los partidos políticos de la política. Entonces... De los 12 meses que tenía que ser la Asamblea Constituyente, más de 6 meses se tardaron en decidir si se iba a aprobar por 2/3 o mayoría simple. Se tardaron en decidir si es que iba a ser toda la Constitución o simplemente unos artículos. Claro. Simplemente en eso, debate, durante 7 meses. Muy burocrático. Y aparte no tenían la estructura suficiente como para hacer bien las cosas. No funciona, no funcionó. Entonces, por eso creo que ahora mi sueño es eso, el de hacer una Asamblea Constituyente. Y ya lo propuse eso del 2019, ahí yo ya veía que era necesario porque el pueblo no estaba representado. Entonces la única forma de limar asperezas es hacer otra constituyente y poder darle la representación correcta a las personas, no a los partidos. Claro. Y bueno, entonces ahí es donde empieza a florecer esta teoría de quitarle el monopolio de la política a los partidos políticos. Entonces... eliminar la figura de presidente y vicepresidente es tan grande que solo se puede hacer con una constituyente. Entonces todo lo que yo estoy escribiendo es para que en algún momento es inminente. Una constituyente es inminente porque se habla de federalismo del otro lado en Santa Cruz. Se hablan de muchas cosas que van a necesitar cambios constitucionales. Si es que vamos a abrir la constitución, pues abrámosla bien. Quiero hacer un pequeño paréntesis para los que nos estén escuchando y no sepan lo que es una asamblea constituyente. ¿Qué es una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente es la forma máxima de decisión de un país. Es donde se escriben las normas. Es donde se escribe la constitución política del Estado. Acá en Bolivia tuvimos... ¿Quiénes lo hacen? No se podía en Bolivia. Entra Carlos Mesa hace una ley que se aprueba la Asamblea Constituyente, entra Evo Morales y con Evo Morales se hace una elección, ¿no? Pero ahí sí estaba más abierta la elección, o sea, podías presentarte como agrupación ciudadana incluso a nivel nacional, o sea, no había muchas trabas, pero de todas maneras los bloques políticos son los que han acaparado mucha más participación de asambleístas, ¿no? Hemos elegido, bueno, yo no votaba en ese entonces, pero los que votaban eligieron a los constituyentes, a sus constituyentes por circunscripción. Entonces los constituyentes van a reunirse, fueron a Sucre y tenían un año para escribir una nueva constitución, para deliberar sobre todos los artículos. Y si no se cumple ese tiempo, les dan un plazo más. No se cumplió el tiempo, como te decía.
más de 6 meses en esa discusión. Luego ahí es que nace el problema de la sede, ¿no? Porque hablan de dónde va a ser la capitalía. Claro, ya que estamos poniendo todo sobre la mesa, exacto. Eso también. Ajá, ¿qué más? Pero era la forma de la media luna de eso, de dividir al país. Claro. ¿No? Y bueno, entonces ahí vemos que claramente ha sido un juego político, ¿no? Uh-huh. No era realmente una decisión de todos los bolivianos. Claro. Porque de eso debería ser una fiesta en paz. Es como que, ok, ya no podemos pelearnos, hay que debatir, aquí está lo que yo he escrito, aquí está lo que yo he escrito. Aquí. Hagamos las reglas del juego para convivir más tranquilamente. Exacto, ese era el objetivo. Y lo que se ha hecho y lo que se ha usado, porque incluso personas del movimiento del socialismo con las que yo he hablado, que han estado en la Asamblea Constituyente, me han dicho que esa no era la Constitución. O sea, ¿cómo? O sea, al se final... movió. Tú sabes que se aprobó en Oruro, ¿no? Se movió la Asamblea Constituyente de Oruro. Ya, no había en Sucre, no ¿Qué había... años fue? El 2006 entra... Entre el 2006 y el 2009 hasta la aprobación. O sea, todo ese tiempo son elecciones... No me sé las fechas exactas. Estaba en el colegio, no me interesaba nada. Bueno, ahora tampoco es como que estoy siguiendo mucho la política, pero antes mucho menos. Entonces, claro. Pero a ver, cuéntame. Entonces, se hace en Sucre, como es la capital. Ya. Se hace en Sucre, la sesión no se lleva a cabo porque los radicales empiezan a molestarlos a los asambleístas, no pueden sesionar, se levanta la sesión, se van a sesionar a Oruro. Y dicen que en ese movimiento se ha como que cambiado las cosas. Entonces al final se ha aprobado prácticamente sin oposición y un texto que realmente no era el que se había escrito. Entonces no solo... Y que tampoco no es necesario, no quiero decir necesario, pero no era el que necesitábamos, tal vez. No, para nada. O sea... Si hablamos de una verdadera revolución democrática, deberíamos hablar de un cambio de sistema político. Entonces, deberíamos hablar ya no de senadores y diputados, ¿no? Ya el término ministro, ok, lo dejemos, digamos, ¿no? Pero si hablamos de la representación del pueblo en lo legislativo, sí deberían haber como que muchos cambios. Cosas que no han habido, más que lo que te decía esa posibilidad de que los territorios indígenas puedan ser representados de manera directa. Claro. Te entiendo. A ver, entiendo. Te la recomiendo que la veas, esta serie que te digo de House of Cards, porque justamente si estas dos maneras hay de hacer la política, entre la ideología y la realpolitik, evidentemente la realpolitik se terminaría comiendo a la ideología, creo yo. Claro. Porque... ¿Has visto la película que actúa Sandra Bullock? Es de la campaña del Goni. ¿Película? Sí, trata sobre la campaña. Es que la campaña de Goni ha sido espectacular, con la que gana sus últimas elecciones. Ubico pero que es un documental que... ¿Cómo se llama? Lo vi. Documental... Pero hay un documental y hay películas. Eso, me estás hablando de una película. Hay los dos. Ya. No, vi el documental. Actúa Sandra Bullock. Ya. No. Entonces... Pero ubico el documental sí lo vi. Entiendo que justamente es como que... No sé si se había hecho antes, pero entiendo que hay como una revolución porque era el mercadólogo, si vamos a ponerlo así, o el publicista de Bush, creo, ¿no? Claro, era muy conocido, entonces viene y tenía todas las de perder, pero la logra al final, ¿no? Y termina ganando la elección. Sí, ya fue doloroso ver, para mí fue doloroso como cómo le robaron la elección era Manfred. Manfred. Quería decir Bombón, pero no quería decir pero Manfred. O sea, yo me indignaba de verlo y yo ni siquiera estoy como que tan metido en la política. Debe ser horrible ser Manfred y ver ese documental, ¿no? Pero a eso me voy. O sea, en la medida en que no sé si es lo más importante para los políticos lograr algo por el ideal o por la patria o por lo que tú quieras, o por un ideal más, sobre todo, ¿no? Sino por qué tanto me hace ver bien o cómo esto sirve para mis objetivos. Y el objetivo principal, creo yo, si quieren los partidos políticos o los políticos, es mantenerse en el poder. Exacto. Entonces va a ser como que, oye, si esta asamblea constituyente no me beneficia, tengo que modificarla de alguna manera para que me haga ver bien, ¿no? En Ecuador recientemente levantó una ley, Fuego Cruzado se llama. Ahora ya no va a ser presidente porque llamó elecciones, pero a cambio él se mantiene en el poder sin asambleístas, porque todos han sido removidos. O sea, disuelve la asamblea legislativa y llama a elecciones tanto para presidente como para asamblea legislativa. Él ya no va a ser presidente, pero tiene un tiempo de gobernar sin asamblea. Wow, poder absoluto. Poder absoluto. Oye, qué duro. Se me va. Tengo la pregunta en la cabeza. No, perdón. Vamos, seguiremos explicando y se te ocurre. No, ya me la acordé, pero no quiero irme de este tema. Estábamos hablando de... entonces
la democratización, porque ya hablábamos de formas directas de elección. Los pueblos indígenas, originarios campesinos, son una forma directa por territorio, ¿no? Si hablamos de una forma de representación directa por ocupación, entonces, es decir, ¿qué hago? Ahí podríamos incluir a los ministros. Es decir, deberíamos poder elegir directamente a los ministros. Hablamos mucho de meritocracia. Y las personas confunden con que deberíamos tener los mejores representantes, pero si yo represento a los carniceros o a los lustrabotas, ¿por qué debería tener título? No significa que no puedan tenerlo, evidentemente pueden tener los títulos que quieran. Claro. Pero soy un vendedor de carne, o sea que yo vendo. Y mi papá y mi abuelo han sido vendedores de carne. Y todos los que venden carne conmigo queremos esto. Hablamos de esto, desde que somos vendedores de carne. Sí. Entonces, esa representación directa es la que podríamos utilizar para elegir a los ministros. Entonces, él tiene méritos para ser ministro de Economía. Este es mi currículum, ¿no? Entonces, lo elijamos directamente. Ya hemos tenido elecciones directas en los magistrados. Estaría chido eso, ¿no? O sea, como elegimos al presidente, pero elegir con todos los ministros y tratar de elegir ya no tenemos presidente, ya no tenemos vicepresidente, solo los ministros. Solo elegimos a los ministros. Y así podemos tener un responsable directo. Claro, y hablar de currículum. Entiendo que el título sea algo de importancia en nuestra actualidad. Pero, sin embargo, yo he hecho esta crítica varias veces. Título no necesariamente significa conocimiento. Exacto. Pero para los ministros sí debería ser obligatorio. Sí. Entonces, como van a ser ministros, ahí sí podemos obligarlos y decirles, tú, si no tienes tus... Evidentemente, quizá para deportes no necesitas un título como tal, pero al menos tener experiencia deportiva. Sí. ¿No? Pero si quieres ser un ministro de Economía... Sí, exactamente. Por favor, no vamos a meter un abogado. Sí, yo también. Ahí sí me pondría como que... Bueno, para Economía sí, hay, por favor, todos los estudios que sean necesarios. Y no solo para salud también, sí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que realmente necesitan estudios por detrás, sí hay que elegirlos. No dejarle la responsabilidad al presidente. O al amigo del presidente, el que lo van a elegir, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso partimos de la democratización del Ejecutivo. Está chido. Y ahí pasamos al Legislativo. Porque ya hablamos de... ¿Cómo entonces? ¿Para qué los partidos? ¿No? Entonces, ahí ya hablamos de cómo las personas deberían representarse. La ideología es una forma de identificación. Yo me identifico de izquierda, de derecha, pero también puedo ser animalista, puedo ser feminista, puedo ser tantas cosas. Me adscribo a ese pensamiento, a esa ideología. Es mi forma de pensar, entonces, bueno, ya tienen los partidos políticos. ¿No? Después, por nuestro territorio. Tenemos nuestras juntas de vecinos, tenemos OTBs en algunas otras partes, ¿no? Ya hay organizaciones. Ya está, ¿no? Pero... no están reconocidas políticamente hablando. ¿Por qué? Porque tienen que aliarse con un partido político. Exacto, es el techo. Ya estoy entendiendo lo que estás planteando, ¿no? O sea, no podemos llegar más allá como organización porque necesariamente tenemos que vendernos a un partido político. Exactamente. ¿No? Formar parte de... Y el último, por ocupación, como te decía, ¿no? Entonces yo soy un gremio de carniceros o los mismos colegios de profesionales. Entonces la asamblea estaría compuesta por personas electas por su ocupación, su lugar de residencia y su identificación o identificaciones. ¿No? 3 aspectos que ya nos permitirían quitarle el monopolio de la política a los partidos políticos. Está chido. Entonces, escribir de todo esto es algo que no es escrito y por eso soy un ideólogo político. Ya, qué chido que te lo tengamos ahora en cámara. Pero tienes tu canal en YouTube donde explicas esto también. Claro, tengo YouTube, TikTok y nos encontraremos pronto. Esa es la ideología. ¿Esto de nos encontraremos pronto es tu página web o qué es? Es mi filosofía de vida. Ya. ¿Por qué nos encontraremos pronto? Nos encontraremos pronto en una nueva sociedad donde el ser humano entienda cuál es su misión en la Tierra, respetando a todos los seres. Ya, sí, comienzas con eso en tu página, ¿verdad? Sí. Luego hablas también del respeto y del amor. Se me hizo a mí una palabra muy fuerte que usaras la palabra amor. ¿Por qué? Bueno, lo explicas ahí, pero prefiero que me lo digas. ¿Por qué respeto y amor? El amor es lo único que podemos dar y, o sea, sin esperar nada a cambio, creo yo. Ya. Amar es la única forma de entregarse y saber qué es eso. ¿No? Entonces, si hacemos las cosas a través del amor, es lo más sincero que hay, la forma en que podemos actuar. Entonces, yo estaba muy peleado con mis emociones, ¿no? Como típico hombre cerrado ahí. Ya, claro, sí, también. Entonces,
al llegar al trono, justo, al empezar a abrazar, al empezar a contactarme con mi yo interno, a abrazar a los externos. Así que me he dado cuenta que la única forma era el amor. Pues llegas a una crisis, normalmente en esa edad, cuando eres más joven, que una ruptura amorosa suele ser como el detonante de muchas cosas, ¿no? Sí, el fin del mundo. Cuando tienes como necesidades cubiertas, yo agradezco eso mucho, ¿no? Los que tenemos como las necesidades cubiertas podemos dedicarnos como que al ocio, a encontrarnos con otras personas, a despertar cosas que otros no pueden, ¿no? Claro. Y por eso también me considero más de izquierda, porque que en mis capacidades, con mis privilegios, con todo lo que tengo, que puedo hacer por las personas que no pueden hacerlo, que no pueden sentarse a leer un libro, que no pueden ahorrar, que no pueden, porque no pueden, viven al día, ni siquiera llegan al día, ¿no? Luego nos quejamos, la clase media se queja de no llegar al mes, ellos no llegan al día. Sí. Entonces, es eso, ¿no? Por eso desde el amor, lo hago desde el amor. Qué chido. A ver, quería irme por otro lado, porque también tienes un artículo del 2019, ¿no? Golpe o fraude. Y quería que me cuentes un poco. ¿Qué hubo? ¿Golpe o qué hubo fraude? Ambos. ¿Ambos? Claro. Qué chido. Porque era lo que siempre estaba. ¿No pueden ser los dos? Sí, pueden. A ver, explícamelo. Y bueno, pequeño paréntesis, porque me encanta cómo comenzó este artículo. Dices que... Dios, ¿qué año fue Goni? El 2006. 2006, Goni se va y culpa a Evo Morales de darle un golpe de estado. 2019, Evo se va y culpa... Bueno... a muchas personas, entre esas, si quieres, Fernando Camacho, de haberle dado un golpe de estado. Literalmente lo dice. Entonces, Fernando Camacho, así. Sí, el Evo dice literalmente que el Camacho es el que le da el golpe. Ya. Entonces, estamos en un loop histórico donde de repente es fraude y de repente entran otros tipos de poder y es golpe. ¿Qué pasó? Para las personas... bueno, ¿qué pasó desde tu punto de vista? Voy a empezar por lo polémico. Yo creo que ha habido golpe. Ya. Porque ha habido una... O sea, son los... Podemos ponerle golpe sui generis si quieres, pero son los militares y los policías los que le impiden seguir en el poder. No es la movilización. Ya. Pero afortunadamente, por lo que ha pasado el 2003, todos los involucrados saben lo que puede pasar después. Cuando se normalicen las cosas, empiezan a rodar cabezas. No les convenía un otro 2003 a los militares ni a los policías. Oh, para nada. Ya entiendo, claro. Bueno, a ver, recapitulando. 2003. La guerra del gas. La guerra del gas. Bueno, la cuestión de policías y militares que pasa en la Plaza Murillo. Justamente está haciendo referencia a que, si quieres, hay un recuerdo de de la policía y de los militares y dicen, no podemos volver a eso porque... Después de eso, ¿qué hubo? Hubo juicios a muchos policías y a muchos militares. Exacto. Principalmente militares. Sí, bueno. Porque son los que se van contra su pueblo. Por mantener un gobierno. Sí. Bueno, yo recuerdo muy bien la cuestión de del francotirador, ¿no? Que era un militar. Y bueno, ha habido muchas bajas ahí. Ha sido un suceso muy terrible para la historia boliviana. Pero los militares no querían que se vuelva a repetir y por eso le han pedido que renuncie. Ya, oye, pero entonces... Volviendo a la charla anterior, ¿tú aplaudirías eso? O sea, como que ya no seguir las órdenes ciegamente, sino decir, oye, nosotros también queremos elegir qué hacer y no queremos salir a reprimir al pueblo. O sea, ¿para ti fue así como aplauso para los militares y policías? Sí, de hecho sí. ¿Sí? Para mí el 2019 fue traumático. Ya, ¿por qué? Yo estaba saliendo de esta relación, el 2019, una relación de 2 años, muy mal, terrible. Ya. O sea, claro. O sea, ¿eso pasó en 2019? Sí. El 2019 fue tu peor año, así. Fue fatal. Qué terrible. Entonces, yo tenía que irme al campo, a vivir al campo. Al final sí, terminé yendo. Pero, qué gran decisión. 2021. Pero bueno, el 2019 ya tenía que irme. Pero empezó todo esto y yo no sabía qué hacer. O sea, yo ya en ese entonces ya estaba como bien avanzado en esto de la teoría. O sea, ya sabía que había que separar economía de política. ¿No? Ya estaba. De hecho, me animaba. Busqué el video, no lo encontré. Incluso les invitaba a debatir al Camacho, a Waldo Albarracín, ¿no? O sea, para hablar de política, pero no de economía. Entonces, no sabía qué hacer. Todos peleando, todos ahí mal. Entonces mi idea era como que agarrar un espejo, ponerme un casco y que vean qué está pasando, ¿no? Como que, mira, véanse, ¿no? Sentarme en
en la vicepresidencia del Estado y pedir un debate con el Álvaro García Linera. Poner un letrero que diga, no voy a ir de aquí hasta que debatas conmigo. Qué chido. Y justo el día que los... ¿Lo hiciste? No, porque justo el día que... Y lo iba a hacer al día siguiente. ¿No? Yo estaba en mi cuarto, ya no quería saber nada. Me desconecté de todas las redes. Y toda la tarde estuve llorando ahí en mi cuarto. No sabía qué hacer, me sentía muy desesperado, ¿no? El país estaba por fragmentarse. Entonces... me puse a llorar y luego me calmé y dije, algo ha pasado. Porque como que me llegó como que algo ha pasado. Es algo fuerte. Y como estaba desconectado, salí a la sala y vi en la tele que los policías se habían amotinado. Ya era cuestión de tiempo para que se vaya. Evo caiga. Sí, era cuestión de tiempo. Era inevitable porque afortunadamente o desafortunadamente para todas las personas que han fallecido y han dado su vida en el 2003, pero eso ha dado una lección para todos. Entonces los militares no van a volver a alzar sus... Está muy fresca también la herida. Sí. Entonces los militares no van a volver a alzar sus balas contra el pueblo. Al menos no de esa forma. Claro. Porque después, evidentemente, el 2020, contra entrañas, ahí les representan en Cata. Esto es todo otro tema. Es otra forma, esa es otra cosa. Porque ahí ya estaba constituido un poder. Entonces, tanto la policía como los militares han retomado su cadena de mando. Eso no se puede romper. Entonces, ahí realmente la culpa es de Áñez. ¿No? A ver, si quieres ahorita hablamos de eso. Ajá. Pero entonces, ahí me llegó lo del 2019. Ahí es donde entiendo que hay que seguir escribiendo, proponiendo. He presentado un proyecto de ley para hacer una asamblea constituyente. Y ahí es donde termino y empiezo a escribir sobre esto del Ejecutivo. ¿No? Ahí es donde ya yo no quiero ser presidente, ser la constituyente y empezar a escribir. Entonces el 2019 es donde te empieza esa crisis total y me permite entonces poner en perspectiva el hacia dónde se va. Porque hubo fraude. Bueno, a ver, volviendo entonces al inicio. ¿Por qué dices que hubo fraude? Y luego vamos a... Pero el golpe era porque... Hay golpe de Estado porque le cortan el mandato constitucional los militares. Los militares le dicen que renuncie. A pesar de que ellos no hayan subido al poder, quienes le ponen la banda a Yanine Áñez son los militares. Es que Calimán, ¿verdad? Exactamente. Que hasta ahora no sabemos dónde está. No sabemos, pero... aunque le digan un golpe sui generis, es un golpe de Estado. Oye, pero y la gente entonces, déjame ser abogado del diablo de vuelta, la gente que dice, oye, pero es porque renuncia Evo, renuncia el vicepresidente y empiezan a renuncian todos los ministros, ¿no? Y empiezan a renunciar en cadena, entonces dicen, oye, había un vacío de poder y a la que le tocaba en la línea de mano, si quieres, era a Yanine Áñez. Exacto, pero la diferencia de este golpe es que para no asumir las consecuencias de que es un golpe de Estado, lo que hacen es dejar que los del legislativo se arreglen. Y ahí entra lo que cuenta María Galindo. O sea, son entre los de la derecha, bueno, los opositores al MAS, pondremos. Porque el MAS también es de derecha. Entonces los opositores al MAS se reúnen y deciden y ven la forma en cómo nombrarle a Áñez. Y no lo hacen legalmente. Evidentemente es porque hay un vacío de poder y tienen que actuar de manera rápida. Pero aprueban su nombramiento días después en la asamblea. Recién leen las renuncias, recién las aprueban, ¿no? Entonces es como, ok, renuncia Evo, los militares dicen renuncia Evo y dejan que te decidan entre ellos quién va a asumir el mando y le ponen la banda. ¿No? Entonces eso es por eso es un golpe de Estado. ¿Cuál era la manera legal, digamos, para que no sea golpe? Porque, a ver, ¿qué pasaba si se reunía la asamblea? Si se reunía la asamblea antes de ponerle la banda, nadie podría haber dicho que es golpe de Estado. Pero no, la asamblea legislativa se reúne después de la investidura de Áñez. O sea, Eva Copa debería haberle puesto la banda. ¿Ah, sí? Porque era la presidenta de senadores. Pero es eso. Tendrían que haber elegido nuevas carteras. Primero diputados, senadores. Y ahí, ¿no? Decirle, ok, ya somos la nueva cartera, nosotros le nombramos porque en ese momento es usted que tiene que asumir. Alguna forma, no sé. No sé realmente cómo funciona a la cabalidad del legislativo. Pero deberían haberse reunido antes de ponerle... antes de que un militar le ponga. Porque esa imagen está. Claro. Entonces, si lo manejamos por afuera, sin saber el contexto, los militares han puesto una persona al poder.
La foto dice eso. Claro. Oye, hazme recuerdo porque de verdad, sí estaba aquí, lo recuerdo. Bueno, estaba ahí viviéndolo todo, pero ya no me acuerdo muy bien de cómo fue el proceso. Pasó lo de los militares que le pidieron la renuncia y fueron días después que le pusieron la banda a Áñez. Sí, fue después. No fue ese mismo rato porque hubieron 2 días de vacío de poder, creo casi 2 días de vacío de poder. Cierto, claro, había 2 días que no teníamos presidente. No había presidente, entonces por eso pasó todo lo que pasó con los policías, empezaron a quemar sus puestos, ¿no? Sí, entonces, cierto. Empezaron a quemar allá los Pumas, todo eso pasó dentro del vacío de poder. Verdad. No, mientras se reunían, cómo se resuelve, mientras todos empezaban a renunciar en cadena. Porque lo más rápido era así, no es vicepresidente, es la presidenta de senadores. Pero toda la sucesión constitucional es... Y ahí vamos al otro. Todos empiezan a renunciar en cadena porque es una orden del Evo. El Evo pensaba que Calimán le iba a devolver el poder. Después de todo el caos que ha habido, ha pasado en Venezuela. Ah, sí. En Venezuela, Hugo Chávez renuncia. Ya. Hay este vacío de poder, hay este problema, los militares toman el control y le dicen vuelva, y él vuelve. Y los apresa a todos los que estaban de oposición. Wow. O sea, era Evo Morales quería hacer lo mismo. Una movida de ajedrez. Exactamente, pero no le salió. No le salió. Ya entendí. Y bueno, también le salió mal el hecho del fraude. Ahora vamos al fraude. Exacto. Bueno, esto también en un principio estaba bastante claro con el ingeniero Villegas, ¿no? Villegas. A ver, pero cuéntamelo. Bueno, ¿cómo yo ves no tú me baso en los datos de ese día ni nada. Yo me baso en que personas del movimiento al socialismo que yo tengo cercanas, personas que se han ido a Argentina y a Brasil con el grupo del MAS, o sea, del Evo, con todos ellos, que me han dicho que firmen cosas que no tienen que firmar, que pongan números que no tienen que poner. Me lo dijeron ellos mismos. Así que pues, los resultados y todo eso, no ha habido fraude. Bueno, mira, yo me estoy acordando, esa elección yo estuve de, ¿cómo se dice? ¿Jurado? Ajá, jurado electoral. Y quisieron anular mi mesa, obviamente los del MAS, porque en mi mesa ganó Comunidad Ciudadana, pero hubo un pequeño problema. Ves que hay como que jurados de cada partido, ¿no? Que supuestamente están ahí. Mi jurado estaba en mi mesa y estaba en otra mesa. Y es como que por eso dijeron, un jurado no puede estar en más de una mesa, se anula esta mesa. Y era como que, bro, pero a mí no se me hacía lógico porque teníamos también un jurado del MAS y creo que otro jurado de otro lado. Y es como que, che, ¿no le crees a tu propio jurado que estuvo aquí con nosotros todo el rato viendo? Y es como, no, se anula y se anula. Quisieron anular, nos peleamos. Con que haya dos, o incluso una persona puede ser como claro. Jurado. Entonces, pero, o sea, como que desde ahí ya se sentía como bro, esto está muy tenso. O sea, neta, es una mesa. Bueno, en realidad estábamos en Santana y ¿cómo se dice? Como que en todo el colegio, si quieres, ganó Comunidad Ciudadana. Por muy poco, muy apretado, pero ya se sentía mucha tensión. Me acuerdo que mis compañeros de la mesa, así es como que nos whatsappeamos, todos llegaron bien a su casa. Así creo que a mí alguien me siguió. O sea, había cosas así como que de ese estilo y éramos como, está tenso, ¿no? Claro. Ya se sentía el ambiente. Te imagínate si no hacían eso, porque ya, digamos, sí iba a haber fraude de todas maneras. Claro. Pero si no hacían lo del TREP, podían ganar tranquilamente, yo creo. Ya. O sea, porque ya tenían ese fraude hecho. Entonces, lo del TREP, el que es asegurarse de que hay votos, o sea, no solo votos escritos, ¿no? Claro. Sino votos digitales en ese conteo. Ajá. ¿No? Asegurarse de las dos cosas, ha hecho que las personas se den cuenta. Ya. ¿No? Y no neguemos que el gobierno controla de una u otra forma lo electoral. No hay una independencia de poderes. Realmente no existe. ¿Por qué no? Porque el presidente nombra vocales directos. Ya, ¿qué es un vocal? Un vocal, o sea, el tribunal electoral tiene vocales, 6 vocales, ¿no? ¿Que son los meros? Claro, ¿o qué? son como las cabezas, los presidentes, ¿no? Y son elegidos por el presidente. Uno por el presidente y los demás son a través de concurso de méritos, a través de la legislativa, y con votos los eligen. Entonces, de todas maneras, los eligen la mayoría. Que en este caso eran el MAS. Entonces, si es que metemos al legislativo y al presidente para la elección de los vocales, ¿dónde está la independencia? Bueno, claro, ya te entiendo. Sí. El juego está amañado. O sea, tiene esa posibilidad de estar amañado. Entonces, ¿tú crees que volvió a haber? A lo mejor es un poco controversial lo que voy a decir, pero ¿tú crees que hubo otro fraude? ¿Qué fue las elecciones para ganar hace 2020? No, ahí no. ¿Ahí no?
¿No crees? ¿Por qué no? Porque el Áñez hizo mierda a la derecha. Ya. O sea, yo agradezco que haya sido un periodo corto de tiempo. Imagínate 5 años de Áñez. Ya. O 5 años de la derecha, porque el Áñez estaba asesorada por la derecha boliviana. No es que el MAS sea de izquierda, pero bueno, no les voy a decir oposición, porque el Camacho, la principal oposición del Camacho era lo mismo que el Evo, porque el Chávez ha sido asesor del Evo, ha sido asesor del Camacho, entonces son lo mismo. Pero básicamente es por eso, ¿no? ¿Por qué dices que sería terrible tener 5 años de... Hubiera sido terrible tener 5 años de Áñez? Primero... O sea, ¿qué hizo que dijeras, Dios, esta mujer se tiene que ir de una vez? Bueno, primero, mostrar lo sucio que puede ser la política. Oh, sí. ¿No? Primero. O sea, cómo han empezado a robar de cara, cómo el poder puede... Yo no entiendo cómo lo han elegido al Arias, alcalde acá, después del bochornoso hecho que ha hecho ahí en una tienda, ¿no? Un video, es una población alejada, como él era ministro de no sé qué cosa era, ¿no? Estaba en revisión de si es que durante la pandemia. Había obras públicas. Ya, y si es que estaban cerradas o no las tiendas, ¿no? Porque tenían que estar todo cerrado. Es una tienda de barrio, una humilde tienda de barrio, ves, y todo está vacío. Es una tienda de barrio y toca. Tienen que cerrar, es súper prepotente como es él, ¿no? Claro. Yo ahí me he dado cuenta de cómo sería cuando tenga poder. Y con esa simple escena te das cuenta. Nunca lo vi, la verdad. Te lo voy a pasar, pero, o sea, con esa escena yo me he dado cuenta que cómo las personas pueden mostrar su verdadera cara cuando tienen poder. Y después, lo peor que ha podido hacer es postularse a la presidencia. O sea, hacer lo mismo que... Áñez. Claro. ¿En qué momento? Áñez. Sí, yo... Ese momento sí me acuerdo, me desilusioné totalmente de la política porque era como que... Bro, lo único que tienes que hacer es mantener todo en calma. Todo está demasiado caliente ahorita como para que te mandes una pendejada. Y se lanza eso. Es como que... No puedo creer que alguien que tenga 5 minutos bajo el foco... Es como que ya, me la creí. Ya puedo. Y la peor elección ponerlo al Kencha del Doria, ¿no? Bueno, eso fue cómico en realidad. Pero, claro, o sea, no sé. Fue muy desilusionante porque, claro, creo que ya entiendo tu punto. O sea, es como que salió Evo y es como que, ok, hay pastel para todos los que se atrevan. Se atrevieron todos y se dieron cuenta, todos le estamos cagando. Hay que dar un paso para atrás. Algunos, otros no. Salió también lo del audio de este Camacho coño, qué vergüenza. Sí, o sea, eso fue como que... ¿Cómo puedes...? ¿Cómo se llama? Pumari. O sea, es como que... ¿Cómo es viejo es volver con el ex que te pega? O sea, ¿cómo puedes después de eso decir, no, bueno, ya nos arreglamos? Es como, no. Bro, todo el país lo vio. Alguien con 2 dedos de frente va... No, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo después de eso puedes decir, no, todavía confío en ellos. Bro, no, para nada. Entonces, no, fue legal. No digo que quizá no haya habido algunos votos amañados, es que el problema está en los lugares alejados, donde solo el MAS tiene presencia. Claro. Ahí puedes poner los votos que tú quieras. Sí, lo que dijo Evo Morales, ¿no? Como el campo nos va a salvar. Exacto. ¿Quién te va a controlar? Nadie te va a controlar. Y es el error de la derecha también. No tienen base social verdadera, ¿no? Claro. Se apoyan en la oposición, hacer la oposición del MAS. Y eso no es. Entonces, por eso Arce ha ganado. De hecho, ahí veíamos entre mis amigos, la mayoría de los que tengo amigos son de izquierda, evidentemente. ¿No? El mundo del teatro está inundado de hippies, entonces es muy normal. Pero hasta ellos sorprendidos, ¿no? Nadie se esperaba. Esperábamos una segunda vuelta. Yo dije, segunda vuelta y ahí tal vez gane el Mesa. Sí. Yo dije, bueno, pues puede ser eso. Pero no, el que sea profesional Arce y todo eso, ha hecho que... ¿Y ves una oposición ahora? O sea, todavía después de eso. Porque creo que después de eso fue como un... Ya no vale la pena hacer oposición. Porque ni siquiera hay como una oposición, siento que sea fuerte o formada. Y también... No sé si decirlo así, pero es como que se sentía triste votar por el Mesa. O sea, que Mesa sea como que el peor es nada, ¿sabes? Como que... bueno, o sea, no hay otra opción en realidad. Exacto. La última oposición verdadera ha sido justo en la época de la Asamblea Legislativa. Digo, de la Asamblea Constituyente, perdón. Ya. Porque ahí sí se oponían al modelo de gobierno que estaba presentando el MAS. ¿Quiénes? La Media Luna. Ya. Costas. Autonomía. No había autonomía. La autonomía nace a partir del pedido de Santa Cruz. Entonces, dentro de la Constitución y las leyes posteriores, lo que trata de hacer el MAS es de que en lo político se sientan aceptados y sientan que no están perdiendo por lo que están luchando. Entonces, al nivelar las cosas es que les permite. Ya ahí ya no hay oposición.
Por eso el Costas ha sido gobernador tranquilo y ha sido el único gobernador que no le han podido hacer revocatorio, entonces tenía que de alguna forma pactar. O sea, las logias solleras y todas las logias que tiene ahí Santa Cruz pactan con el gobierno también, con el mismo Arce porque era ministro de Economía. Entonces, por eso no hay oposición verdadera, porque la oposición se maneja en torno a necesidades de un sector social. Entonces, si el sector social, o sea, el sector económico, poderoso, empresarial, está conforme con el gobierno, ¿para qué va a financiar a una oposición? No es necesario. Claro. Entonces, ahorita están simplemente las personas que han sido elegidas como voto castigo al MAS. No era un proyecto de país y eso le da fortaleza al MAS porque ninguno tiene un proyecto de país. Es como no queremos eso. ¿Pero qué queremos? No, libertad, libertad, libertad. Ok, pero ¿cómo nos organizamos? ¿No? ¿Qué onda? Cómo al final hacemos que las cosas realmente pasen, ¿no? Argentina tiene más fácil, sí, porque tienen clases sociales y eso, pero no tienen tantos pueblos indígenas. No tienen tanto territorio como que... sí tienen territorio alejado, obvio, pero o sea, claro. No me refiero a... Tienen como que control territorial de una u otra forma. ¿Más organizados? ¿Me estás diciendo? Más... El Estado tiene presencia como que en muchas más partes. Ya. En Bolivia no. Entonces, por eso es difícil como que organizarnos. Entonces, mientras la derecha no haga eso, no va a haber una oposición, ¿no? Tiene que reunir a todo el país, tiene que ir a las comunidades, tiene que escucharles, ¿no? Claro. No dar por hecho que el campo quiere ser como la ciudad. Porque es otra cosa de la que hablamos mucho con estas personas que defienden la libertad, el progreso, pero a través de la tecnología y el capital y todo eso. Los países de afuera están luchando por una transición energética. Y algunos aquí siguen viendo de construir edificios de 50 pisos. ¿No? ¿Para qué? Ya no. Tenemos campo. Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica se dedica a reforestar, se dedica a preservar su área. Tiene más del 52% de área protegida de su territorio nacional. Qué chido. ¿No? Y si es que vemos hacia dónde está yendo la cosa, los recursos naturales, la naturaleza, el agua, van a ser las nuevas fuentes de pelea. No solo lo más rentable, la fuente de pelea. O sea, este tiene agua, tiene árboles, vamos a invadirle. Claro. ¿No? Y nosotros podríamos estar en el otro lado. Wow. No, pero estos de derecha siguen pensando. Izquierda igual, porque el Arce está con industrialización, ¿no? Hay que industrializar, Pero claro. Ya pasó lo de la industrialización. ¿No? Enfócate en otras cosas. Entonces, no hablo de economía, o sea, de políticas económicas, no hablo. Entonces, por eso no me meto mucho en el tema. Pero creo que... O sea, hablas hacia dónde está yendo el mundo más o menos y nosotros deberíamos subirnos a ese tren, claro, ¿no? Que sí. O sea, de hecho, si somos los últimos en la industrialización, podemos ser que estar nada más a la mitad en la reforestación, quizá más adelante, ¿no? Entonces, eso creo que va a ser importante hacer. Qué chido. Oye, ¿cómo ves el tema liberal? Que ahorita está de moda. Ahorita está de moda por Milei. Y creo que solamente por Milei ahorita, por lo menos en Sudamérica, no sé si estoy mal, ¿no? Pero lo tenemos de vecino. Salió Milei candidato, esto me parece muy curioso. Salió Milei candidato y muchos liberales salieron del closet. Esto es una crítica que hacen incluso los mismos liberales, ¿no? Muchos liberales salieron del closet y yo digo, che, ¿no se están apresurando un poco? ¿No deberían esperar primero a que Milei haga algo, o sea, para ver, oye, lo está haciendo bien, muy bien, ahora sí nos subimos al tren, en todo caso sería hipócrita, pero siento que tendría más lógica. Ahorita siento que es muy apresurado de subirse al tren de Milei, siento que todavía no ha demostrado lo que puede, digamos, el cambio que ha prometido, digamos. Es que no hay nada nuevo. ¿Cómo es eso? Algunos dicen que incluso Víctor Paz Estenssoro ha hecho cosas similares a Milei para nivelar Bolivia. ¿No? Hablamos de Chile, que con medidas económicas de esa naturaleza ha logrado estabilizarse y ser como una potencia económica. El problema está en que si estamos en una sociedad ahora como la boliviana, hay mucha clase media gracias al MAS. Y es por eso también que pierde y hay este problema en 2019, porque el MAS crea una nueva clase social y una clase media muy fuerte. Y esos que ya no están en el campo, esos que ya no están en ciudades intermedias o las ciudades intermedias ya son más grandes, se dan cuenta de, pero yo quiero más. Y él como que no hay impuestos, ¿no? De ese tipo de cosas que ya son problemas de clase media, entonces les empiezan a afectar y es donde empieza el choque, ¿no?
Entonces, si hablamos de la libertad como esta opción, lo que pasa es que, con las medidas económicas que el liberalismo propone, lo que pasa es que la brecha se hace mucho más fuerte. Los que tienen, y los que no tienen, realmente no tienen. No hay como una clase media que tiene esa posibilidad de, esforzándose, pueda tener un poco más, ¿no? Porque las medidas económicas hacen que esta brecha se... Y con la modernización de las cosas, con las nuevas tecnologías, este es un problema de esta brecha de que se va eliminando la clase media, cada vez es mundial. Esto es mundial, ¿no? Entonces cada vez necesitamos trabajos mucho más calificados, especialmente inteligencias artificiales, astronautas, ¿no? La ingeniería en que está ahorita el tope. Todo eso se necesitan y no estamos listos. En el medio, que no hay, como todo lo va a poder hacer, lo repetitivo, lo monótono, todas esas cosas que te pagan al día, lo van a poder hacer las máquinas. Claro. ¿No? Y se van a quedar como que los que tienen menos ingresos, los que trabajan al día, los que atienden ancianos, niñeras, esas personas que realmente no ganan bien en nuestras sociedades, se quedan pues muy atrás. Entonces, con el modelo liberal, estas cosas se acentúan. Por más de que en general, macro, el país pueda ir económicamente bien, todo lo que tú quieras, ese es el problema, y por lo que como que no estoy yo muy de acuerdo en tantos extremos. ¿Hay algún ejemplo, digamos, de país que haya tomado estas medidas y que haya incrementado esta brecha? Claro, Chile. Chile, por eso te escucha la canción El otro Chile de Portavoz. ¿Ya? Ahí habla de que hay un Chile el que se muestra todo que es más para el sur, y el otro Chile, que es el Chile del norte, los que no llegan, los que no tienen plata, ¿no? Esa brecha salarial es muy, muy marcada. O sea, nacen y mueren con deuda porque la educación se paga, toda la educación, o sea, trabajas para pagar esa deuda, vives para pagar esa deuda, deudas y deudas, porque no llegan, no hay clase media. Son pobres porque viven endeudados. Claro. ¿No? Wow, complicado. Pucha. Por eso es muy complejo, o sea, sí, Argentina se nivelará dentro de 2 años, o sea, porque la economía funciona de una forma, el mundo funciona de una forma, y si vas como funciona el mundo, evidentemente te terminarás integrando, empezarás a girar en la rueda, pero ese es el problema. Por eso decía que no hay nada nuevo, porque son cosas que ya se han hecho en otros países y todo eso, y sabemos cómo va a terminar. En países que tenemos tanta diversidad es donde más afecta. Evidentemente en Europa, en Estados Unidos, en ese momento en donde hay como una sola ideología, una sola clase, una sola identidad, les es muy fácil establecer ciertos modelos económicos, la diferencia no es tanta, pero en estos lugares no funciona. Por eso tenemos que crear nuestras propias formas, ¿no? Por eso yo escribo de política y no me meto en lo económico, ¿no? Porque sé que desde la política puedo aportar un poco más. Lo económico, síganse discutiendo. Tampoco importa mucho lo que discutan, porque hasta que no lleguen al poder tampoco importa. Sí, en realidad no. Entonces, ¿para pelearse para qué? Mejor debatir de esta forma, ¿no? Entonces, es por eso que creo que los extremos no son buenos, y esta nueva ola liberal sigue siendo una repetición de lo mismo. Por eso estos personajes que están apareciendo hablan mucho, pero cuando les preguntas qué han escrito o todo eso, es como que, sí, ya presentaremos nuestras propuestas. Sí, estamos en eso. Está bien. Bueno, ya me lo pasas cuando lo tengas. Aquí está lo mío. ¿No? Entonces... Es pura... O sea, ¿dirías entonces que los liberales aquí en Bolivia se quedan mucho más en la crítica que en la propuesta? Sí. Definitivamente. Y proponen cosas que ya están escritas. Que piensan... Cosas de manual. Ese es el término correcto. Proponen cosas de manual. Cosas que ya están escritas y que podríamos... O sea, como aquí ha ido bien, nos va a ir bien también a nosotros. Sin ver la realidad social. Entonces, como no ven la realidad social, no saben que no va a salir bien. Wow. Está bien. ¿Algún tema más que quieras tocar de política? Yo me quedé, creo que... no sé si estoy dejando algún lugar de lado que creas que es importante que toquemos. No. Bueno, lo que yo abro es precisamente estos 3 puntos. Es en lo que se basa toda mi propuesta, mi ideología política. Esta es mi filosofía de vida. Pero creo que para cerrar, lo que diría es que las personas empiecen a reunirse, que empiecen a escribir,
O sea, es como que lo más importante para mí en este momento. Para que no se queden en que va a llegar una persona y van a elegir a una persona que va a solucionar las cosas, sino que me organice otra vez con mis vecinos, otra vez retome el poder en los centros de estudiantes, en las universidades, en nuestros gremios, ¿no? Empezar a organizarnos. Porque yo creo que la asamblea constituyente que se haga va a empezar desde abajo. Ni siquiera tenemos cartas orgánicas en los municipios. ¿Qué es eso? Una carta, cuando se hace la ley de autonomías, entonces se pone como una jerarquía de leyes. Se delimita cuál es la potestad del Estado Nacional a través de la Constitución Política del Estado, los departamentos a través de un estatuto autonómico y los municipios a través de cartas orgánicas. Entonces ahí tienen cada uno sus tuiciones y eso. Entonces ninguno puede ir por encima del otro, ¿no? Pero ya dentro de una carta orgánica, dentro de un municipio, tú puedes elegir cómo se eligen a los concejales y si se van a seguir llamando concejales, cómo se elige al ejecutivo. Es decir, todo lo que te digo, incluso podríamos armarlo en un municipio, ¿no? Entonces yo por eso reniego mucho en que revocatorio. ¿Y después qué? ¿Qué es revocatorio? Perdón. Revocatorio para Levacopa, por ejemplo, en el Alto. Todos quieren revocatorio para Levacopa. Y los que están proponiendo eso, ¿después qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿No? Porque la Copa ha llegado, era una persona aparte, ha llegado y ha puesto y ha hecho lo que ha querido. Que ahora el que está queriendo ser alcalde va a hacer lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, por eso reunirnos, empezar a debatir cómo es que nos queremos organizar, leer al menos la Constitución, leer las normas como generales, ¿no? El Estatuto Autonómico, por ejemplo, La Paz sigue con el departamento, con la ley de autonomía sacan como una norma marco, ¿no? Un estatuto autonómico marco. Como que este es para todos y tienen, cuando ustedes quieran, lo cambian, ¿no? Entonces Santa Cruz lo cambió, Pando lo cambió, Beni lo cambió, La Paz, Sucre, ¿no? La Paz no. Y cuando lo trataron de cambiar, creo que, no sé si te acuerdas, había una elección para el aprobar o no el estatuto autonómico. No. Está trucho. Había una publicidad. Trataba de aparecer, lo pintaban en las calles, ¿no? Está trucho. ¿No? Porque sabían que el MAS estaba metido en la elaboración, ¿no? Y como La Paz es como más opositora también. Claro. Y no tiene como el control del MAS totalmente, por eso es que se rechaza. Pero en Santa Cruz se aprueba porque en Santa Cruz están muy unidos, ¿no? Claro. Y la elaboran de cierta forma. Por eso es que ellos tienen vicegobernador. Ellos tienen gobernador y vicegobernador. Nosotros solo tenemos el gobernador, ¿no? Entonces es la forma de organizar y decidir está dentro de los estatutos autonómicos. Entonces si nos empezamos a organizar y como queremos, primero iba de abajo hacia arriba, ¿no? Nos empezamos a reunir en nuestros lugares de residencia, con nuestros gremios, con los que piensan vecinos igual que nosotros. Y luego un representante va a los distintos niveles, ¿no? Pum, pum, pum. Es muy largo, por eso es que he escrito un ensayo, ¿no? Porque ahí especifico realmente cómo deberíamos seguir como los pasos. Justo esto de las cartas orgánicas no está publicado porque con la FAM, es la Federación de Asociaciones Municipales, están sacando un libro que es Rumbo al Bicentenario, los municipios rumbo al Bicentenario. Entonces yo ahí escribo sobre la importancia de las cartas orgánicas y cómo nosotros podríamos intervenir en eso, ¿no? Para una nueva forma de organizarnos y decidir. Como este puede ser el paso para que ya tenemos esta forma de organizarnos y decidir como municipios. Luego se reúnen como provincias, luego como departamentos y luego como nación. Ahí ya podríamos llegar a una constitución política que respete todas los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas de todos los territorios. Ya te entendí. De abajo hacia arriba. Hay que cambiar la forma de hacer política. Qué chido. Ok, entonces, si alguien que nos está escuchando quiere empezar a aprender sobre política, leer sobre política, ¿qué le recomiendas tú? Así como paso número 1, es lo que primero que deberías conocer. A ver. La Constitución, ahorita me lo dijiste, pero exactamente, no sé. La Constitución, obvio, pero eso es para entender cómo funciona el país. Yo creo que para la política es hablar sobre el país. Lo primero que quieres, si estás interesado en la política, habla sobre el país, sobre qué está pasando, sobre por qué está pasando. No importa tu nivel de conocimientos. No importa. Porque si empiezas a hablar de lo que está pasando en el país, te involucras. Y te enojas y dices, pero yo no puedo hacer nada. Entonces dices, bueno, si es que no quieres quedarte en ese enojo de que no puedes hacer nada, ve viendo qué puedes hacer y desde dónde puedes actuar.
Yo estoy harto de la política partidaria, por eso está mi objetivo, mi propuesta de eliminar el monopolio de los partidos políticos, pero creo que el campo de acción es otro. Por eso hago ahora teatro y estas otras cosas, porque lo político es todo. Nos organizamos y tomamos decisiones de todas las formas posibles. Entonces, si quieres política nacional, empiezas a involucrarte con lo del país y vas a decir, bueno, no puedo hacer nada aquí, pero puedo actuar acá. Y poco a poco, ¿no? Y eso te abre puertas. Eso está chido. Quería hacerte la pregunta de justamente cómo vinculas esto con el teatro, pero quería hacer un pequeño paréntesis porque me gusta lo que acabas de decir. O sea, partir de hablar de política. O sea, empezar a interesarte. No importa si lo haces desde tu ignorancia, que es una de las razones por la que hemos hecho este podcast. Lo otro es que otra de las premisas, si quieres, del podcast es tratemos de domesticar la charla. Es decir, vivimos en una sociedad que es plural, quieras o no. Yo pienso diferente a ti, tú piensas diferente. TikTok podemos verlo. Hay un montón de crisoles de personas que exponen su pensamiento político. No vamos a poder unificar nunca eso porque a lo mejor es como que el ideal de muchos. De todos pensemos igual para tener un mismo proyecto. No se va a poder. Lo siento, no se puede. Involucrémonos con la política, de lo que tú decías, es charlemos de la política, hablemos de lo que nos incomoda. Pero ahora, tratemos de domesticar la manera en que hablamos. O sea, hacerlo de la mejor manera. Entender que va a haber gente que no piensa como nosotros y no por eso tenemos que tildarlos de ignorantes o de idiotas o tratar de eliminarlos, ¿no? Estoy haciendo videos sobre uno de los libros por los que comencé el podcast, que se llama Virtudes Argumentativas, y justamente te dice eso, ¿no? Como que hay 3 maneras de resolver un problema. El primero es la violencia explícita. La segunda es la violencia implícita, que es, digamos, amenazas o subidas de tono. Y la tercera es la argumentación. Es como que tratemos de charlar, tratemos de argumentar nuestro punto de vista y quedémonos con el mejor argumento, si es que se puede. El autor incluso dice, es un poco ingenuo creer que así se solucionan los problemas, pero podemos intentarlo. O sea, podemos intentar que esto sea de esta manera. Ese es un ideal, ese es mi ideal, por ejemplo. Pero ya, cierro ese paréntesis porque me gustó mucho lo que dijiste. Y ahora quería decirte, ya si quieres para terminar, ¿por qué el teatro? ¿Cómo se involucra la política con el teatro? Bien, justo 2019 también. 2019 fue tu año. Es el año crítico. Fue donde mejor y peor me sentí en la vida. En ese momento, no, ahora ya han pasado muchas otras cosas. Pero el 2019, a mitades de año, el 29 de junio, me voy a acordar incluso la fecha porque es importante y justo pasan cosas importantes también ese día después. Entonces, yo voy en busca de esta amiga que se llama Shesenia. Un saludo para Shesenia. No tenemos mucho contacto por ahora, pero es una hermana que me ha llevado al trono. ¿No? Me dijo, tú quieres hacer política, pero este no es el camino. Si quieres realmente transformar las cosas, si quieres ayudar a la gente, si quieres hacer cosas con los jóvenes, vente al trono, vamos a hablar. Y bueno, Teatro Trono es una experiencia de 34 años de teatro. El fundador es Iván Nogales. Entonces él crea un grupo de teatro con personas en situación de calle, con abuso de sustancias en el centro de orientación de varones. Empieza a hacer teatro con ellos, los lleva a algunos viajes, los saca, los lleva a vivir a su casa en Ciudad Satélite. Y bueno, lo demás es historia. Los lleva a su casa, wow. Sí, vive con ellos. Y después ya empiezan a construir la casa. Han pasado 34 años desde entonces. Entonces, en todo ese tiempo se crea una metodología de trabajo, una ideología, ¿no? Basado en lo popular, teatro popular, teatro para las personas, y que sea que transmita un mensaje, que sea contestatario, ¿no? Y rescato mucho las obras que tenemos, como que son las más importantes y potentes. Empezamos con Somos Hijos de las Minas. Es un show interactivo. Nosotros tenemos una réplica de las minas ahí abajo en la casa Trono. Entonces allá abajo les hacemos como esta etapa de cuando cuidábamos la tierra y luego nos llevan como esclavos a la mina, como trabajadores. Y luego pasa la revolución, la revolución del 52, la nacionalización de las minas, ¿no? Entonces todo eso pasa y esa es la primera obra, ¿no? La victoria del pueblo. Luego tenemos otra obra que se llama Hoy se sirve,
habla del periodo de las dictaduras, de toda esa etapa, y cómo termina con el decreto 21060, ¿no? Con la relocalización. La relocalización da origen a nuestra tercera obra, que se llama Arriba el Alto. Entonces ya habla de todo lo ocurrido en el 2003, cómo el Alto se forma a través de esta relocalización de las minas. Son mineros los que van al Alto. El padre de Iván, la familia de Iván, también tiene mineros, ¿no? Entonces llegamos a un barrio minero que tiene muchos familiares mineros. Entonces por eso es que cierra esta trilogía. Y ahora nosotros, la nueva generación, vamos a hacer pronto una obra con lo que ha pasado este último tiempo. En 2019 ya está. ¿Ya la están armando? Estamos hablando, es todo un proceso. No sabemos cuánto tiempo nos vaya a llevar, porque pasa por una discusión incluso ideológica, ¿no? Claro. El sacar a relucir cómo pienso. Claro. ¿Qué perspectiva le vamos a dar, no? ¿Qué tono? Exactamente. Entonces ahí la nueva generación hará eso, y es por eso el teatro, ¿no? Pero sus obras que tienen mucho contenido político, pero después la teoría de la descolonización del cuerpo, es decir, entender tu cuerpo, tu mente, entender que tu cuerpo ha sido dominado por tu mente y por todo lo que te han dicho, por todo lo que has ido observando, y que no nos permite actuar, que no nos permite ser lo que nosotros queremos ser, porque estamos ahí, que van a decir, nos van a mirar, o sea, estamos limitados por esa colonización que ha sido de nuestra mente. Claro. La mente coloniza el cuerpo. Entonces es eso, dejar ser libre el cuerpo. Por ejemplo, yo no abrazaba, hasta ese 2019 era muy cerrado con mis emociones y todo eso. Esta ruptura sentimental que me lleva a entender que no estaba haciendo las cosas bien, porque entre más tiempo estaba con esta persona me sentía peor porque no podía expresar lo que sentía. Entonces me lleva a expresarlo. Y en el trono también me han enseñado eso, ¿no? Hablaban del arte que se hace abrazo, cómo las personas acá del Alto, personas cerradas por el frío, por diversas situaciones, empiezan a abrirse por eso, por el teatro, por el amor al arte, por la transformación. Qué chido. Entonces son esos dos caminos que yo ya estaba viviendo de esa forma, y como que los veo en un texto, en 2 libros, bueno, hay como 4 o 5, ¿no? Pero 2 importantes, la descolonización del cuerpo como tal, y luego el libro del pueblo de creadores. Como te decía, yo el 2019 quería irme al campo. Y Teatro Trono estaba aliado con la Fundación Compa. Teatro Trono da origen a la Fundación Compa. Y en ese momento compartíamos un terreno en Coroico, en Santa Gertrudis se llama la población. Y el sueño del Iván ahí era crear el pueblo de creadores. Un lugar en donde podamos vivir a través del arte, del conocimiento, de la cultura, con bioconstrucción, o sea... ¿Tipo lo que hace el Teatro de los Andes, un poco? Como, no, más como Cristiania, ponte en Dinamarca, un territorio independiente que... Tienes que buscarlo. Cristiania o también Auroville, o sea, son territorios independientes que funcionan de manera autónoma, ¿no? O sea, incluso algunos en Auroville no se maneja como que dinero como tal. Sí tienen comercio como exterior con el... Pero no, ellos no manejan, como tienen un sistema más de trueque o de otro. No sé si hasta ahora sigue siendo así. Hace años era de esa manera, pero ese era su sueño del Iván, del pueblo de creadores. Entonces yo el 2021 me fui a vivir ahí. Tenía que irme el 2020, pero llegó la pandemia. El 21 se levantó y yo me fui a vivir allí a ese pueblo. Estuve el 2021 ahí. Decidimos separar los caminos con la fundación. Nosotros nos quedamos como Teatro Trono, ellos como Fundación Compa. Y ahí es donde vuelvo a la ciudad ya para la administración de la casa en donde estamos. Entonces, por eso el teatro, ¿no? Y por eso Teatro Trono, porque tiene un potente ajayu político y además de transformación social, ¿no? Aparte estamos ligados a una red que es la Red de Cultura Viva Comunitaria. Es una red latinoamericana con algunos países de Europa también, son 17 países. El primer encuentro se hace aquí en Bolivia, en La Paz, El Alto también, el 2013. El año pasado ya se cumplen 10 años de este movimiento y cada 2 años se hacen congresos latinoamericanos, ¿no? Este año nos vamos a México, el 2021, no, el 2022 fuimos a Perú, entonces este año nos vamos a México. Entonces no solo es el trono, sino ver que hay toda una red latinoamericana, incluso mundial, ya es mundial porque hay países hay España e Italia ya se unieron, entonces ya es una red mundial
que busca la transformación social desde otros lados, ¿no? Entonces, por eso te hablaba de, he visto que hacer política, ponerle un contrapeso, no está en lo partidario. Me desgasto, pierdo tiempo para personas que al final su interés es llegar al poder. Sí. Entonces, mejor es hacer política con estas personas. Y llegar al pueblo. Y llegar al pueblo. Y aparte ya lo discutimos con ellos, ¿no? Algunos ya que son personas mayores, ¿no? Se sorprenden cuando yo les hablo de esto. Yo ya hablaba de eliminar la figura de presidente y los partidos políticos allá en Perú. Estoy en la mesa de como políticas públicas, ¿no? Como desde la cultura, porque una de las cosas que queremos es que se reconozca la cultura como tal, ¿no? Que se dé un presupuesto específico, ¿no? Ese tipo de cosas del movimiento y cómo nosotros nos organizamos. Entonces yo ya les planteo deberíamos proponer que se eliminen los partidos políticos y que el pueblo se organice de manera directa, ¿no? Entonces nosotros ya estamos haciendo como que ensayos de ver cómo nos podríamos organizar, ¿no? Hay esta discusión interna, como han pasado 10 años, hay esta discusión interna de si se debe institucionalizar o no el movimiento, es decir, poner como que autoridades o responsables, de qué forma, cómo. ¿No? Yo estoy en la línea de que hay que institucionalizar, porque es la única forma de saber quién hace qué y cuándo, en qué tiempos y todo eso, ¿no? Claro. Pero otros no, porque creen que institucionalizar es trabajar de la forma en que quiere el gobierno que trabajemos. Claro. Entonces... burocratizar un poco también. Nosotros manejamos 3 preceptos. La descolonización, la desmercantilización y la despatriarcalización. Entonces, y todo en horizontalidad con el Estado. Entonces, ¿cómo es eso, horizontalidad? Nosotros también somos Estado. Y el Estado no es que nos está haciendo un favor a nosotros. Nosotros, al ser parte del Estado y ser ciudadanos, tenemos el poder, bueno, al menos el poder moral, para proponer y que nos escuchen. Claro. Pues no les estamos pidiendo un favor. Es lo que deben hacer. Si nosotros estamos apoyando al pueblo, si nosotros estamos haciendo cosas para la sociedad, tú tienes la obligación de darme presupuesto a mí. Claro. Porque estoy haciendo cosas para las personas, cosas que tú deberías hacer. Entonces, por eso es la horizontalidad con el Estado, ¿no? Yo no te estoy pidiendo ningún favor. Yo estoy haciendo lo que me corresponde a mí como persona, pero tú también tienes que hacer lo que te corresponde como Estado. Qué chido. No te estoy pidiendo nada más. Entonces, por eso es que en esa línea algunos están como que no deberíamos institucionalizar o sí deberíamos. Yo creo que no son contradictorias. Es decir, podemos institucionalizarnos e incluso de esa forma darle como una dirección, una verdadera oposición al sistema político parlamentario presidencial. Qué chido. Dani, ha sido muy chido hablar contigo. ¿Alguna última cosa que quisieras decir ya para terminar? La gente que nos escucha. No, nada, muchas gracias. Me gusta mucho hablar sobre estas cosas. Allí en la pandemia yo también tenía como la idea de grabar un podcast como virtual. Creo que ahí siguen los archivos. Nunca los saqué. Hay muchas cosas que empiezo a hacer, pero como que no termino de lanzarlas. Porque, no sé, hay mucha... Igual, a lo mejor tienes muchos proyectos para malabarear. Exacto, entonces hay que darle prioridad a ciertas cosas. Sí, yo te entiendo. Yo quiero hacer 1000 cosas y luego de repente encuentro archivos que era como que, oh, por Dios, quería hacer esto. Lo había olvidado totalmente, pero... no sé, supongo que se van dando en la medida que también uno va avanzando y haciendo nuevos proyectos, conquistando nuevas cosas para darle tiempo libre para esas cosas, ¿no? Lo único que les diría es que los sueños se cumplen. Todo lo que sueñen puede cumplirse. Tienen que tener cuidado porque los sueños también son momentáneos. Te despiertas y tienes que volver a la realidad. Claro. A mí me pasó cuando, digamos, vivía allá en el pueblo, en el campo. Pensé que ya estaba, porque era mi sueño vivir en el campo, trabajar la tierra, trabajar con niños, lo estaba haciendo todo. Pero luego tuve que volver. Y ahí entendí que faltaba, ¿no? Es como que sí, se te puede dar, pero primero te falta. Te falta cumplir tus objetivos. Tiene que ser un objetivo. Un objetivo tiene metas y tiene pasos. Entonces, sí, sueñan, pero que esos sueños les ayuden a cumplir los objetivos. Los objetivos son los que se van a quedar. De los sueños en cualquier momento te puedes despertar y caer a la realidad. Claro. Y eso es lo que o cambiar de sueño, ¿no? Por eso ya mi sueño no es ser presidente. Mi objetivo es hacer una constitución política del Estado. Qué chido.
Qué chido, Dani. No, pues aquí esta es tu casa. Cuando quieras hacemos un segundo, tercer round. Cuando quieras podemos hablar más de teatro, de otras cosas. Claro, podemos hablar de teatro. Última pregunta, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos en TikTok, YouTube o bueno, dónde publicas cosas para ver cómo te encontramos? Politic Dani para política. Después Dani Contento. Ahí voy a empezar a subir cosas más del trono. ¿Dónde es esto? En TikTok. Ambos en TikTok como Politic Dani y Dani Contento. Yeah. Y bueno, ya más para lo político y lo que he escrito, he sacado videos. Como nos encontraremos pronto en YouTube. Yeah. Y en... como el hashtag. Ponen el hashtag, nos encontraremos pronto todo junto. Y luego un signo de admiración. Yeah. Y bueno, lo primero que te salga en YouTube y en blog es mi página. En el blog tengo todo lo que he venido escribiendo, a excepción de este último ensayo que te digo. Justo hoy he entregado los papeles de sesión de titularidad, entonces en el transcurso de estos meses yo creo que saldrá. Y bueno, nada más. En el Facebook, como Daniel René Cabrera. Yeah. Y bueno, energía y nos encontraremos pronto. Dale, Dani, muchas gracias. Y bueno, para el valiente que se ha quedado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos, denos like, compartan todo lo que quieran y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.